el sacramento de la Eucaristía. Los 7 sacramentos constituyen un organismo dentro del cual cada sacramento tiene su función vital. Pero en este organismo la Eucaristía ocupa un lugar único, como sacramento de los sacramentos. De ahí que Santo Tomás enseñe que todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin. La razón de esta preeminencia de la Eucaristía sobre los otros sacramentos es que, en expresión clásica, en todos se nos da la gracia, pero en este también se nos da el mismo autor de la gracia. San Juan no recoge en su Evangelio la institución de la Eucaristía, pues ya aparece en los otros 3 Evangelios y en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, textos bien conocidos por los primeros cristianos. Sin embargo, sí recoge el llamado discurso del pan de vida que pronunció Cristo en la sinagoga de Cafarnaúm. A él corresponden estas palabras: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Os lo aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Tan inequívocas eran estas palabras que si ya antes muchos judíos discutían preguntándose: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Después de pronunciarlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta enseñanza. ¿Quién puede escucharla? Y se produjo la desbandada, pues, dice el Evangelio, desde entonces muchos de sus discípulos se echaron atrás y no andaban ya con él. Pero tan importante es la fe en la Eucaristía que el Señor no matiza sus palabras. Por esto preguntó Jesús a los 12, ¿también vosotros os queréis marchar? Y aunque todavía no entienden, la respuesta de todos en boca de Simón Pedro es: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios.